Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Te invitamos a ser distinto, salir de lo común, ser parte del cambio. San Ignacio University. Somos parte del futuro. Regresamos con Agárrate. Bueno, por primera vez aquí en Agárrate hay público. Así que le voy a dar las gracias a la familia Petit y a la familia Romero porque nos están acompañando el día de hoy a hacer este programa. Primera vez que lo hacemos así. Bueno, copiándonos de Jaime Bailey. Bueno, voy a conversar a continuación con un cubano. Es un cubano a quien sigo en las redes sociales porque yo lo tengo así como el cronista de los servicios públicos en Cuba, por decirlo de alguna manera. El cronista de cómo el ser humano es sometido por el dictador o por los dictadores para que no piensen nada sino en resolver el día a día, resolver el agua, la comida, el poco de luz, etcétera, etcétera. Se llama Cristian Crespo Fernández, lo tengo vía Skype, es activista cubano por los derechos humanos. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, gusto en saludarte. Gracias por habernos atendido. Yo te contacté a través de las redes porque quiero que compartas con todos nuestros seguidores lo que fue tu vivencia en Cuba. Cristian, ¿hasta qué edad viviste tú en Cuba? Yo viví en Cuba hasta los 14 años y después vine con toda mi familia, tuvimos que salir por separado, pero nos vinimos a Chile. Ya tienes el acento chileno, porque ya van a empezar algunos a decir, ¿eso no es cubano o es chileno? No, es cubano, sí, claro. Y tiene muchos años viviendo en Chile. Cristian, vamos a comenzar con el tema de la luz. Háblame, porque ahora parece que hay luz permanentemente en Cuba gracias a que Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, resolvió el problema. Pero ¿cómo utilizó los apagones? ¿Cómo era el tema de los apagones cuando tú vivías en Cuba? Bueno, mira, de partida, o sea, mientras estaba el campo socialista de la Unión Soviética, que eso fue como hasta el año 89-90, en Cuba no se sentía tanto el tema de los apagones, porque la Unión Soviética le mandaba petróleo, y en Cuba es todo, casi un 80-90% es termoeléctrica. Entonces, a partir de ahí vino lo que vino, cuando se cayó el campo socialista, vino el periodo especial, que fue que empezaron aquellos apagones. Primero eran apagones, empezaron como a probar, porque estos sistemas empiezan a probar a ver hasta cuánto aguanta la gente o la población, ¿me entiendes? Primero te tiran un día, después 2 días, y de repente llega el momento en que ya, o sea, tú lo que tienes que contar las pocas horas en que te llega la electricidad, ¿me entiendes? Y empezar a convivir en base a eso. Mis papás eran médicos, y yo me recuerdo ya viviendo en base a los apagones, o sea, si llegaba la luz a las 3 de la mañana, tenían ellos que eran médicos, son médicos acá en Chile, tenían que despertarse a esa hora y ponerse a cocinar y ponerse a lavar y juntar agua para un invento que teníamos en la casa, porque por las tuberías hace años que en Cuba no llega agua. Teníamos un tanque, de hecho teníamos un tanque azul, justo como el que Maduro dijo, el plan tanque azul. Bueno, en mi casa había un tanque azul. Entonces, todo funcionaba en base a eso. Y cuando te ponían la electricidad cerca de la hora de la novela, entonces la gente, como no tenía nada más que hacer, no tenía más expectativa que ver la novela, entonces le llegaba la electricidad cerca de esa hora, entonces era aquel griterío, todo el mundo celebrando porque había llegado un momento. Da lo mismo si se le iba 2 horas después, pero la novela la iban a ver. Y ese es el método que controlan así, con este tipo de recursos. Y agua tampoco hay en Cuba, muchos años que no hay agua, localidades que tienen meses sin agua, si no es un tema. Lo que pasa es que en Venezuela hay un tema mediático importante que sale todo a la luz. En Cuba no, o sea, en Cuba nunca ha salido. Cuba es muy hermético y nunca ha salido nada de eso a la luz, pero es terrible eso. Y llegó un momento, según lo que tú recuerdas, Cristian, en que la gente se acostumbró, como tú dices, y adaptó sus horarios a la llegada de la luz, a la llegada del agua, incluso el trabajo, la vida era en función de los horarios de la luz. Sí, la vida es en función a los manejos que ellos hacen con todo. Con la luz, con el agua, con la comida, que si tienes que ir a la bodega a buscar el pedacito de pan que te toca,
que si va a llegar huevo este fin de semana a la casilla, que es como le dicen, que es la carnicería, que si va a llegar leche, que si va a hacer esto, que si se va la luz, que si viene, en fin, o sea, tu vida es ver cómo vas a sobrevivir, o sea, y estamos hablando de familias, de profesionales, de todo igual. ¿Alguna vez el régimen daba explicaciones, decía por qué era el tema de los apagones? ¿A quién responsabilizaba el régimen castrista? Ah, sí, al imperio, ¿a quién más van? Si todos los de ellos, todo el desastre que ellos han originado allá ha sido todo el tema del imperio. Y Estados Unidos, y la guerra, y que todo, y el complot, y todo es lo mismo, sí, es lo mismo. O sea, no decía que eran ineficientes, no decían que no había petróleo, no decían que... O sea, decían que no había petróleo, pero no daban mayores explicaciones, o sea, era todo... Entonces Cuba es muy, como digo, es muy hermético, o sea, no había noticias desde el exterior, no se sabía qué pasaba afuera, era todas las noticias manejadas por ellos también. Eso es un control muy importante del tema de los castristas en Cuba, que es el tema del control noticioso. Entonces allá habían 2 canales, los 2 castristas, no había internet, no había teléfono, no había nada, o sea, era lo que ellos te decían. Mira, hay un tema, por ejemplo, que es el del transporte público, ¿no? Yo voy a compartir contigo y con nuestros seguidores un comunicado que publicó el personal del metro. El metro de Caracas es el vehículo a través del cual se moviliza la mayoría de la población. Y hoy el personal se dirigió a los usuarios de esta manera. Nos dirigimos una vez a nuestros usuarios para informarles que a partir del lunes 1 de abril del año 2019, es decir, fue previo al mes de abril, los trabajadores del Metro de Caracas hemos tomado la decisión de cambiar nuestro tipo de jornada laboral a trabajo voluntario, en consonancia con el salario simbólico e ineficiente que recibimos. Por lo tanto, no garantizamos la asistencia a los puestos de trabajo de manera regular, pernoctando solo aquellos días en los cuales garanticemos alimentación para nuestro núcleo familiar, efectivo, transporte y condiciones mínimas de higiene en casa. Cuando estas circunstancias no estén dadas, será imposible que salgamos de nuestros hogares a garantizar la operación del sistema. De momento, el salario promedio de pobreza extrema que devengamos es de 15.000 bolívares y en estas condiciones resulta materialmente imposible pensar en otra cosa que no sean nuestras necesidades básicas, por lo que la prestación del servicio queda relegado a un segundo lugar. Desde hace más de 8 meses le hemos venido advirtiendo a las autoridades de la Compañía Anónima Metro de Caracas y a la organización sindical Citrameca sobre las condiciones de pobreza extrema a las que nos exponemos los trabajadores. Sin embargo, han hecho caso omiso y, como se puede apreciar por las redes sociales institucionales y del sindicato, solo se dedican a hacer promoción política, actividad que nada tiene que ver con la misión y visión de la empresa y la protección real de la masa trabajadora. Sobre esto, bueno, el comunicado sigue. Esperamos de nuestra colectividad la mayor comprensión y advertimos que aunque usted observe algunas estaciones abiertas, es bastante probable que no haya personal operándola. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si se presenta alguna emergencia, nadie podrá asistir ni resolver la situación. Las estaciones han sido aperturas para brindar, esto está mal escrito, debería ser, han sido abiertas para brindar una sensación de normalidad que no existe. En cuanto al movimiento de trenes, se cuenta con un número de trenes muy reducido y con poco personal para operarlos, lo cual ocasiona grandes retrasos y esperas que pueden superar los 40 minutos. Finalmente, queremos aclarar que los milicianos que se encuentran en las estaciones no poseen entrenamiento para la operación del sistema, ni para accionar como cuerpo de seguridad. En su mayoría, se trata de personas de la tercera edad que han sido chantajeados para mantenerse cortando boletos en los torniquetes a cambio de recibir una caja de comida o un salario mínimo. Hacer uso del sistema en estas condiciones y bajo la amenaza de apagones constantes pone en un riesgo altísimo a nuestros usuarios. Les hemos advertido a las autoridades y hacen caso omiso. Invitamos a tomar las previsiones del caso porque el sistema está sumamente vulnerable. Responsablemente, trabajadores del Metro de Caracas, 2 de abril del año 2019, es decir, que esto fue el día de ayer. Dime una cosa, Cristian, esto por supuesto en Cuba no hay metro, pero el transporte público, háblame de cómo funciona eso. Transporte público, mira, yo no soy de La Habana, yo soy de Ciego de Ávila, yo nací en Ciego de Ávila, que es una provincia que está al centro de la isla, pero el transporte, bueno, escaso, siempre lleno. Como la ciudad era chica, yo me recuerdo que casi todo el mundo andaba en coche,
que todavía circulan, que son como carruajes así, medio inventados, tirados por un caballo. Esos son los coches, el principal transporte, y la bicicleta. Es el principal transporte de Ciego de Ávila, porque otra cosa no había. Pasaba una cada no sé cuántas horas. Y Todo esto en La me Habana imagino sí. cuando... En La Habana era un caos. Pero todo esto me imagino que cuando el Dice- parque automotor que existió a la llegada de Fidel Castro ya se deterioró tanto que no lo pudieron resolver más nunca, ¿no? Sí, no, por supuesto, por supuesto. Entonces algunos buses que sabemos, algunos buses chinos que llegan, algunos buses rusos y autos rusos que llegaron en su tiempo. Y de ahí empezaron los inventos comunistas para tratar de sortear el desastre que ellos ocasionan. Y es con los famosos camellos, me acuerdo que en La Habana, que eran como unos buses medio raros, soldados, no sé si ustedes han visto imágenes de los camellos, tirados por un camión, pero igual no pasaban ahora, lleno, violencia, acoso, pelea, mal olor, en fin, bueno, lo que uno sabe. Pero en Cuba siempre también, históricamente, con periodo especial o no, siempre ha habido crisis del transporte, siempre, siempre. Los trenes no funcionan, en mal estado. Lo único que se mantienen son los autos del año 50 para venderle a los turistas que la postal de que Cuba está detenida en el tiempo y se mantiene bien. Entonces, estos autos los ponen de taxi o los ponen al lado del Capitolio para que el turista vaya y vea y se deleite con los autos antiguos y qué lindo y no sé cuánto, pero la mayoría de la gente no sabe ni lo que es un auto, un carro. Fíjate, Cristian, yo quiero, ya para cerrar la conversación contigo, que hablemos de los privilegios que se le da a la clase dirigente. Porque hoy tenemos unas imágenes que quiero ponerlas en pantalla, son imágenes exclusivas de lo que ocurrió el día de hoy en la avenida Francisco de Miranda en Caracas. Fíjense la cantidad de autobuses. Esos autobuses son de la gobernación de Miranda. Ustedes saben que el gobernador de Miranda es un representante del chavismo, Héctor Rodríguez, recalcitrante. Bueno, ahí estaban los autobuses, pero no para servirle a los usuarios. Estaban ahí para trasladar a los dirigentes del PSV, el partido de gobierno, a un acto en el Parque Miranda. Y miren a la gente de pie esperando que pasen, porque esos autobuses deberían pasar por ahí, recoger a esta gente y llevarla a su casa. No, estaban para los dirigentes del PSV y la gente haciendo cola, desgastándose porque no hay transporte público que los lleve a su casa después de la jornada de trabajo. Estos privilegios para la clase política dirigente, comunista, ¿cómo ocurrían en Cuba o cómo ocurren en Cuba, Cristian? Bueno, en Cuba, básicamente, la mayoría de los dirigentes tienen, o los que están cerca al gobierno y a la seguridad del Estado y a la policía, generalmente tienen carro. Entonces, pero generalmente en Cuba no hay mucha gasolina para el cubano de a pie, ¿me entiendes? Pero los dirigentes tienen unos bonos especiales que llegan a cualquier lado, sacan unos bonos especiales que le dan, unos papelitos y le llenan el tanque. Tienen preferencia, ellos tienen sus centros del Minin, que se llama, que son como centros de recreación del partido, donde van allá y tienen cenas y comen y piscinas y fiestas y bailes. Y por supuesto son cosas a las que no tiene acceso el cubano de a pie. Los enchufados, que es lo mismo, que en Cuba se dice los pinchos. Son los únicos que tienen derecho a ir a los pinchos, son los únicos que tienen derecho, así sin nada casi, a entrar a las zonas turísticas, a Cayo Coco, que está muy cerca de Ciego de Ávila, que es un paraíso, y como yo la otra vez puse en un tuit ahí, un paraíso al cual estaba a 60 kilómetros, creo, 80 kilómetros, y fui 2 veces en mi vida porque no podían entrar, el cubano no podía entrar a esos centros, ¿me entiendes? Entonces tenían que estar con el permiso, que el permiso del permiso del permiso y poder entrar así, súper controlado, no podías mezclarte en la zona de extranjeros, era como bien controlado. Y los pinchos sí, los enchufados iban y pasaban y se alojaban y llegaban a sus amantes y a sus queridas. Es todo lo mismo, o sea, en el fondo La misma situación. es una cúpula, claro, si Venezuela es una copia exacta a lo que es Cuba. Lo que pasa es que ahora es la evidencia, o sea, a mí Venezuela me sirve de espejo para ver cómo se instauró el comunismo en Cuba, ¿me entiendes? Cómo te van machacando, cómo te van arrinconando, hasta que ya las nuevas generaciones nacen
viendo como normal todas las carencias y toda la miseria, y ya cuando logras esa generación de que la gente nace y para ellos es normal la miseria, ya el comunismo llegó para quedarse muchos, muchos años. Es un librito que viene de Rusia, no de Cuba, siempre lo digo. Gracias, Cristian, por este testimonio. Muchísimas gracias. Ok, de nada, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, vamos a ir a un corte. Ahí lo tienen. Ahí tienen que, es que esto no es la incapacidad de un gobierno, no se trata de eso, se trata de que el régimen corta la vida, la arrincona a los ciudadanos, les provee lo que el régimen le interesa proveerles para mantenerlos bajo su égida y bajo la bota militar. Eso es lo que está pasando en Venezuela, fue lo que pasó en Cuba, eso viene de Rusia. Bueno, vamos a ir a un corte, pero primero quiero recomendarte, si tienes una empresa en Estados Unidos y no consigues personal calificado, Raúl Sebasco ha ayudado a miles de empleadores por más de 25 años a conseguir personal profesional a través de la certificación laboral. En pantalla tienes el número de teléfono de WhatsApp de la oficina de Raúl Sebasco. La certificación laboral es un programa federal que te permite buscar fuera de los Estados Unidos al personal que necesitas para tu empresa o emprendimiento sin restar oportunidades al mercado local. Tu negocio gana un gran empleado y el postulante obtiene la oportunidad de conseguir un trabajo estable en los Estados Unidos que lo va a hacer obtener la residencia permanente en muy pocos pasos, y eso va a beneficiar no solamente al solicitante, sino a todo su grupo familiar. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.